Señores estudiantes, buenas noches con todos. El que habla es el docente de medicina legal. En esta clase virtual vamos a tener una clase virtual sobre criminalística y básicamente la escena del crimen. Siendo así, vamos a expresarnos qué es una escena del crimen. Como fundamento legal se encuentra pues escena crimen, artículo 20 del Código Penal, como lugar del delito. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de comisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción o omisión. Entonces, entendimos por escena de crimen. La escena de crimen es el lugar donde se produce un acto criminal sujeto a investigación. Incluyen los accesos, zonas aldeanas y vías de escape. La escena de crimen constituye la principal fuente de indicios para reconstrucción del caso. Muy bien. También tenemos que saber la guía de trabajo de una escena de crimen. Lógicamente, este va a ser plasmado en un acta. En esa acta vamos a señalar o establecer el lugar, la forma de llegada a la escena del crimen, establecer que se ha cometido un delito, si aún no se ha realizado, dirigir la protección de la escena del crimen, ordenar la remoción y separación de los testigos, identificar a la víctima, realizar una encuesta preliminar entre los testigos en la propia escena del crimen, identificar al responsable, redactar una descripción detallada de la escena del crimen, tomar una serie de fotografías principalmente con la escena del crimen en forma general hasta llegar a cada objetivo en forma específica que se encuentra en el lugar y se tenga la sospecha de haber sido usado en el crimen. Hacer un croquis de la escena del crimen tratando de que sea de su condición original. Ordenar la preparación de la escena del crimen para levantamiento de impresión latente. Dirigir un registro detallado de la escena del crimen. Observar que se realiza una correcta recolección, documentación, marcando la preservación de las pruebas físicas en la escena del crimen. Ahora, ¿cuáles son los principales indicios de escena del crimen? La sangre puede ser origen animal o humano, dependiendo ya del laboratorio para determinar. Armas, utilizadas por el hecho, por el autor o víctima, o que se hayan dejado olvidadas o perdidas. Impresiones latentes que se encuentran en toda la escena de crimen. Huellas de zapato y o neumáticos, huellas o marcas de herramientas dejadas en puertas, ventanas, etc. Documentos que se crean pueden servir como evidencia o bien de alguna forma sean o parezcan sospechas. Tierra, suciedad o polvo que haya quedado esparcida por la escena del crimen y pueda servir de indicios o
o evidencias de que personas estuvieron en el lugar. Secreciones humanas como salivas, semen, sudor, cabellos, fiebras, etcétera, etcétera. Para poder iniciar correctamente la cadena de custodia sobre evidencias, es necesario realizar una extracción adecuada de las evidencias de donde se localice, preservar adecuadamente la evidencia para que no se contamine, entregar las evidencias en forma apropiada a quien la tenga que examinar. Observaciones esenciales que deben hacer en la escena de crimen. ¿Cuáles son? Para ello planteamos las preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? En todo caso, ¿quién es víctima? ¿Quién es presunto autor? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿El qué? Delito se cometió, pasó, hechos cometió el sospechoso, sabe de la víctima y del incidente, evidencia se obtuvo, herramientas usaron, armas se usaron, necesitaba saber para cometer el crimen, hora tuvo lugar el crimen, hora se reportó. El quién, hora que llegó al lugar, reportó el crimen, descubrió el crimen, tenía motivos, fue el autor, le ayudó, fue entrevistado, demostraron en avisar. El por qué ocurrió el crimen, fue necesario utilizar herramientas, se usaron armas, utilizó este método particular, demoraron en avisar. El cómo ocurrió el crimen, llegó sospechoso a la escena del crimen, se fue al hechor, obtuvo de los sospechosos información para cometer el crimen, arrebató, arrestó la policía al presunto autor, el donde tuvo lugar el crimen, se obtuvieron las herramientas o armas, estaba colocadas la víctima en la escena del crimen, estaban los testigos, fue visto el hechor, fue visto la víctima la última vez, frecuentaban el sospechoso, buscaría refugio el sospechoso, está el sospechoso ahora, se efectivizó el arresto. Clasificación de la escena de crimen. ¿Cómo se clasifica la escena de crimen? A nuestro conocimiento clasifica en tres partes: abiertas, cerradas, mixtas. Cuando hablamos de escenas abiertas, son aquellas que ocupan una área extensa, generalmente al aire libre, y por consiguiente presentan un grado mayor de dificultad para procesarlas adecuadamente, ya que los elementos de contaminación como fenómenos ambientales, animales o personas pueden contaminar y transformar la integridad o identificar de los indicios localizados. Escenas cerradas son aquellos que por regla general se encuentran en interiores de bienes inmuebles. Su característica principal es que son más fáciles de proteger y procesar, ya que los elementos de contaminación tienen reducido su acceso a la escena del crimen. Escenas mixtas son los que comprenden una área abierta y una área cerrada, es decir, una casa con patio grande, aire libre. Entonces, la parte construida que tiene canchón, que está cerrado con puertas, es escena crimen cerrada. La parte patio de la casa viene a ser una escena libre, o sea, donde la escena no está protegido, ¿no? Se encuentra en aire libre, ¿no? Por eso es mixta.
Principio de intercambio de evidencias. No hay crimen perfecto, ya que el crimen siempre trae consigo indicios al lugar del delito y se lleva indicios del lugar del delito. ¿Muy bien? Diferentes métodos para requisar una escena de crimen. Punto a punto, esperar o celular, búsqueda por franjas, cuadriculado o de rejilla, zonas o sectores, forma de rueda. Método punto a punto significa o consiste en desplazarse de un objeto a otro sin ningún orden establecido, sino como considera el fiscal o perito. Método espiral o circular. Se trata de ir dando círculos en forma de espiral, partiendo desde el punto focal de la escena hasta el más distante seleccionado. Se utiliza igualmente en forma invertida. Método de búsqueda de franjas. Se divide la escena en franjas. Los investigadores encargados de la búsqueda se dirigen en línea recta por la zona que le corresponde haciendo una búsqueda minuciosa. Ese método inaplicable a espacios abiertos y grandes. Método de cuadriculado o de rejilla es una variante del método de las franjas, pero permite que cada sector sea revisado dos veces, dando mayor certeza sobre la calidad de la búsqueda. ¿Qué es el indicio? Constituido por cualquier objeto, marca o impresión, por más pequeña que sea, que pueda contribuir a la reconstrucción del delito o conducir a la identificación del criminal o conectarlo con la víctima o con la escena de crimen. Este puede llegar a convertirse en evidencia si el realizado los análisis correspondientes se demuestran que tiene algún valor probatorio dentro de la investigación. Acciones a seguir en la escena de crimen. Tomar nota especial de los indicios que se pueden destruirse fácilmente, como por ejemplo huellas del calzado, pesadas, etc. Determinar los objetivos de la búsqueda, es decir, lo que se trata de hallar. Organizar la búsqueda, ordenar fotografías de la escena del crimen, redactar una descripción narrativa de la escena del crimen, elaborar un croquis de la escena del crimen, precisar y anotar los hechos principales que constituyen el delito, identificar al criminal y a sus cómplices por medio de descripción físicas, fotos, robots, modos operandi, etc. Para concluir, se deberán obtener, preservar y valorar los indicios. ¿Qué buscar en la escena de crimen al aire libre? Vegetación alterada por el paso de un objeto debajo del cuerpo, ya que este terreno se encuentra protegido contra el clima. Muestra la tierra con sangre o semen, fragmentos de vestimenta, pinturas y otros artículos, huellas de neumáticos o zapatos. Reconocimiento o registro de interior de un automóvil. Comienza solamente una vez que la parte exterior del mismo ha sido registrado en busca de huellas digitales y una vez que dichas huellas hayan sido transferidas y registradas. La parte interior del automóvil se divide en 5 áreas principales para el fin de reconocimiento del delito. Sección delantera derecha, sección delantera izquierda, sección trasera derecha, sección trasera izquierda y superficie posterior encima de asiento trasero o baúl. Forma de embalaje. Los objetos deberán manipularse de tal manera que no se dañen huellas latentes. Tipo de indicio que se debe buscar en la escena de crimen. Arma,
armas, documentos, basura, licores y cervezas, prenda de vestir, cigarrillos usados, sangre, drogas, vidrios rotos, huesos, balas, trapos, semen, cuchillos, fibras, vidrio, etcétera, etcétera. Pelos, productos derivados del petróleo, productos químicos, instrumentos con soportantes, residuos de pinturas, fósforos usados, lazo o cuerdas. Formas de documento, la escena crimen. Planimetría, fotografía, videofilmación, acta, informe investigativo. ¿Qué es croquis? Es el bosquejo que se realiza de una escena de crimen utilizando únicamente papel y lápiz para fijar objeto y un plano bidimensional, el cual debe ser trasladado trasladado a un punto formal. ¿Qué se debe incluir en el plano? Bosquejo del lugar en forma de croquis e indicarlo el norte. La ubicación de la víctima y a su alrededor quedarán todos los indicios que hayan quedado en la escena de crimen. Toma de fotografías en secuencia que coinciden con los puntos, indicios en el bosquejo. Fotografía en la escena de crimen es la parte complementaria de lo que es la planimetría en cuanto a la fijación gráfica de los objetos encontrados dentro de la escena del crimen. Videofilmación en la escena del crimen. Medio para fijar imágenes utilizando como complemento los medios gráficos y planos en los cuales se fijan los objetos, evidencia encontrados en la escena del crimen. El acta levantada en la escena del crimen. El documento realizado por el agente o auxiliar fiscal en la propia escena del crimen, dentro de la cual se detalla todos los pormenores encontrados en la escena del crimen. Informe investigativo de la escena del crimen. Es el realizado por investigadores de campo, encargados de encontrar testigos, documentos y otras evidencias que coadyuven al esclarecimiento de los hechos ocurridos. Importancia de la protección y conservación del lugar de los hechos. Protección del lugar de los hechos es vital porque impide la pérdida, destrucción o contaminación de los indicios. Evita seguir falsas pistas, garantiza que las evidencias sean admisibles ante el tribunal. ¿Qué es contaminación de escena criminal? Toda actividad que pueda alterar, cambiar o destruir en forma original en que quedaron los indicios en el lugar de los hechos. Para proteger la escena del crimen se puede considerar los siguientes aspectos. Cuando el delito sucede en una habitación, esta se puede proteger cerrando la puerta y colocando a un agente policial junto a ella. En los lugares exteriores son más difíciles de proteger. La mejor manera de hacerlo es circular la zona con cuerda o cinta o otra material o cinta adhesiva. La cadena de custodia, conservación e integridad de las evidencias físicas. Con la cadena de custodia se garantiza, demuestra con una serie de documentos que siguen a la evidencia en diferentes pasos. ¿Cómo se documenta la cadena de custodia? Etiqueta de evidencia, formato control de evidencia, bitácora de acceso al cuarto de evidencias. Aspectos importantes que garantizan la cadena de custodia. Entidad, integridad. Muchísimas gracias, señores estudiantes. Con eso hemos terminado nuestra clase sobre escena del crimen.